Muy buenas tardes con todos. Qué bueno verles. Gracias por estar puntual. Nos falta solamente una persona. Así es que vamos a ganar tiempo y vamos a empezar la clase sin más. Les voy a compartir entonces el aula virtual para que veamos juntos cómo estamos en cuanto a los recursos que están publicados y las actividades en el aula, ¿no? Entonces, estamos, como sabemos, en el capítulo 5 y para esta semana el nuevo recurso que tenemos disponible después debajo de todas las grabaciones es el recurso del resumen de diapositivas del capítulo 4, la parte 1, que fue lo que nos correspondió leer y resolver ejercicios desde la clase anterior. Entonces, esas son las diapositivas que vamos a revisar el día de hoy entre todos para ver cómo fue la resolución de los ejercicios también. En cuanto a las actividades, pues para esta semana se plantea la última tarea individual de este semestre, de este curso, que es la lectura y la resolución de ejercicios seleccionados de la segunda parte del capítulo 4. Entonces, esta segunda parte incluye las secciones 4.4, 4.5 y 4.6. Y vamos, como siempre, a resolver algunos ejercicios, los que están señalados aquí, que tienen que ver, bueno, son seleccionados en función de los conceptos claves que es importante que ustedes tengan claro y también tratando de tener escenarios prácticos para que los ejercicios tengan también un contexto de práctica, ¿no? Entonces, sí les va a tomar, igual que los ejercicios de la primera parte, un poquito de tiempo resolverlos, entonces les aconsejo que reserven espacio, por ejemplo, el fin de semana con suficiente anticipación para que puedan entregar este deber. Vamos a tener la fecha de entrega, vamos a tener tiempo para hacerlo hasta el próximo martes 9 de marzo, hasta las 9 de la mañana, de tal manera que yo tengo un rango de un par de horas para poder revisar sus trabajos antes de nuestra clase del martes, que es además nuestra última clase. Recuerden también que está abierto y es opcional un trabajo para nota extra, que lo pueden entregar incluso hasta la noche del día que damos el examen, que es el día 11 de marzo. Y respecto al proyecto, tenemos pendiente la entrega del informe final del proyecto, que es el día 12 de marzo. Esto es con una plantilla para poder hacer este informe. Por ahí, de hecho, vamos a empezar hoy revisando cómo estamos en proyectos cada equipo y revisando juntos la plantilla del informe final para afinar los detalles de cómo debe venir este informe. Y hasta ahí lo que sería para esta próxima semana. Entonces, la próxima semana sí es una semana atareada, importante para nosotros, porque tenemos, por lo tanto, resumiendo, la última entrega de tarea individual de ejercicios del libro, el martes 9. Tenemos el examen y el trabajo extra el día jueves 11 y la entrega del informe final del proyecto de hoy en 8, el día viernes 12. Y de ahí lo único que nos restaría para la siguiente semana es la exposición del proyecto, para lo cual tenemos hasta el día 16 de marzo, perdón, que es el último día que nos vemos. Entonces está prácticamente en el aula completo todas las tareas y toda la información que ustedes necesitan para prepararse para el examen de fin de curso. Entonces ahí voy a hacer un alto para escucharles en caso de que tengan alguna duda o aclaración que necesiten con respecto a lo que está pendiente. Estamos ahora sí ya en las últimas etapas de la materia. Entonces, si todo está bien, igual ayúdenme con el like para tomar la asistencia del día de hoy, ahorita que ya estamos todos. Gracias, Bolívar. Brian, Ricardo, me falta, gracias Ismael, y solo me falta Andrés. Gracias a todos. Entonces tengo ya la captura de la clase de hoy y quisiera empezar justamente
hablando del tema de proyectos, ¿no? Entonces les voy a compartir mi resumen. Este no es, déjenme ver, está acá en la hoja de notas, las que les pasé antes del almuerzo por su WhatsApp. Tiene también otras pestañas, no sé si se fijaron, pero ahorita les voy a mostrar. Entonces aquí está la hoja de las notas parciales y aquí tenemos una pestaña por cada uno de los proyectos. Entonces, vamos ahorita a hacer una revisión general con cada uno de los equipos de cómo está su trabajo y si es que han tenido dificultades y qué necesitan para terminar el proyecto en esta semana, ¿no? Porque ya solo tenemos una semana. Entonces, quisiera que empiece, por favor, Brian, si puedes prender tu micrófono y yo te voy a ir desplegando acá la información que tengo de tu equipo para que nos vayas haciendo un resumen súper rápido de lo que ha sido hasta ahora el proyecto desde sus inicios, de cuál es el producto, las ventajas que tenía su producto con respecto a otros productos, y luego vamos a ver el tema de cuáles fueron los requerimientos funcionales y no funcionales que identificaron el producto, qué características van a evaluar en cuanto a interno y externo, qué características van a evaluar en cuanto a calidad de uso y cómo está el avance que entregamos con respecto a una evaluación preliminar. Por supuesto, estos resultados no son definitivos porque todavía son incompletos, ¿no? Entonces, te doy la palabra, Brian, para que hagas ese resumen y yo te voy mostrando la información en pantalla. Listo, Inge. Nosotros escogimos la herramienta de Teammates. Esta es una aplicación web que es utilizada para la evaluación de estudiantes y profesores. Entonces, como pusimos, es una herramienta en línea gratuita que es para gestionar evaluación en pares. Dentro de esto, entonces, nosotros tenemos aquí que hicimos la primera tabla, que fue el primer proyecto, en el cual definimos sobre la aplicación y fuimos viendo los primeros aspectos a evaluar. Uno de ellos era si es una aplicación web, para el cual cumplió completamente las 3 aplicaciones que escogimos, que la una era de la NBA Go, que era una aplicación de web igualmente para analizar resultados de la NBA, Teammates y Saleor, que era un e-commerce. Eso. Era un e-commerce, entonces basados en esas 3 aplicaciones nosotros fuimos haciendo la puntuación. La primera, la aplicación web, entonces todas tuvieron 10 puntos. De ahí, si es factible ejecutar en el navegador de los miembros del equipo. En esta de aquí NBA Go bajó un poco porque la instalación se hacía desde un Docker, por lo que era un poco más complicado. Teammates era mucho más sencillo de ejecutar. El código fuente está disponible. Si el código fuente estaba puesto en GitHub porque era una aplicación de código libre, entonces estaba disponible. El ambiente de desarrollo y compilación es reproducible en los computadores de miembros del equipo. Como expliqué hace un momento, la aplicación de VAGO y la instalación era un poco más compleja. Por eso le bajamos un poco la puntuación, ya que se hacían desde Docker y sin embargo Teammates era mucho más fácil. Se tiene acceso a la documentación técnica del software, especialmente explicación de requerimientos. Bueno, en este punto todas tuvieron un bajo puntaje, ya que cuando hablamos de código libre no siempre está disponible lo que son los requerimientos, más bien el código y una especificación de lo que quiere hacer la aplicación, pero requerimientos como tal no encontrábamos de ninguno. Más bien desde la página oficial fuimos encontrando un poco y por eso le pusimos esa puntuación. Sin embargo, sigue teniendo de las más altas puntuaciones la que es Teammates. Y por último, si se tiene acceso a la documentación de usuario del producto, como son manuales, instalación, ayuda en línea, todo eso estaba desplegado sobre el README del GitHub. Entonces, por eso nosotros hemos puntuado a Teammates como la mayor, que tiene el mayor puntaje. Para eso también nosotros hicimos nuestros diagramas y fue la aplicación escogida. Así es. Entonces, así fue como llegamos a
a la selección del producto. Por supuesto que en la vida real, ya en tu ejercicio profesional, tú no vas a escoger, digámoslo así, los productos que vas a evaluar, sino pues que los clientes serán los interesados y serán los que se aproximen a ti o a tu empresa o a tu equipo para que les ayudes con una evaluación de calidad. Sin embargo, es importante manejar este tipo de evaluaciones de factibilidad, ¿no? Porque básicamente aquí lo que hicimos fue ver la factibilidad de hacer el trabajo de evaluación. Y tomamos como ejemplo estos factores y este es como una lista de chequeo que te permite hacer una evaluación cual y cuantitativa porque aterriza en un número, pero como nos explicaba Brian, es basada en la, digamos, en la validación, más que la validación, es basada en el análisis que tú haces, ¿no? De cada uno de los ítems. Entonces usamos esa pequeña lista y en base a esa valoración pudimos hacer esta gráfica y quedarnos ya con el producto a evaluar. Entonces ahora sí cuéntanos esta otra parte, ¿no? Los requerimientos que se identificaron y el alcance del proyecto de ustedes, qué características van a evaluar, tanto en lo interno externo como en calidad de uso. Bueno, para este punto nosotros, como le comenté hace un momento, los requerimientos funcionales de calidad era un poco complicado encontrarlos como una lista, ¿no? Por lo tanto, nosotros basados ya en la misma página del sistema, vimos la funcionalidad que tenía ya completamente con su ejecución y todo. Entonces nosotros fuimos haciendo una lista de requerimientos funcionales. Para esto nosotros destacamos 29 requerimientos funcionales y 33 requerimientos de calidad, divididos en las diferentes secciones. Para esto nosotros de ahí decidimos hacer la característica que íbamos a evaluar de calidad interna y externa. Entonces, para esto nosotros nos fuimos basando en la matriz y fuimos un poco a la par con el proyecto, viendo qué es lo que se nos facilita a nosotros poder encontrarlos para evaluar, o sea, los errores que podríamos evaluar, los aspectos a evaluar más bien. Entonces, dentro de eso, nosotros como fuimos haciendo la matriz, fuimos marcando los puntos y, y a la final obtuvimos esos tres aspectos, ya que fuimos viendo las métricas. Fuimos Ujú, viendo las exacto. métricas que nosotros podíamos evaluar, fuimos seleccionando las más factibles para nosotros y de ahí justo como fue indicado, fuimos seleccionando la que tenga más del 50% y fuimos marcando la siguiente parte que eran las subcaracterísticas y por último las características que nosotros escogimos entre las que están ahí marcadas, que son de adecuación funcional. Cabe recalcar también que adecuación funcional era obligatoria para ambos grupos, porque Ujú, de hecho creo que es incluso lo que más podemos nosotros enfocarnos con nuestros conocimientos, también de desempeño y de facilidad de uso. Y ya, después en las características de calidad en uso que íbamos a evaluar, de igual forma fuimos viendo en la matriz las métricas que podríamos cumplir y para esto salieron seccionadas que serían de efectividad, eficiencia y ya esas dos. Y por ujú. último, que sería la evaluación preliminar que hicimos, ya haciendo una ejecución del programa, ya fuimos evaluando esas métricas y a la final tuvimos una evaluación preliminar que es de 631. De aquí ya cuando podamos continuar con lo que sería la evaluación, eh, posiblemente obtengamos otra evaluación, otro puntaje más alto posiblemente, ya que aquí se hace como una métrica, como una ponderación y como vemos en calidad interna la ponderación era un poco baja. Tomar en cuenta también que la ponderación es baja por lo que únicamente evaluamos tres métricas o tres características. Entonces, el Excel está realizado para que evalúe todas las métricas, ¿no? Y al momento en que nosotros no evaluamos las otras, también la ponderación baja bastante. Y eso fue lo que también pasó, que cayó bastante lo que son internas y externas. Ujú. Bueno, recuerden que la matriz te permite, de hecho, limitar tu alcance
a través de escoger cuáles métricas sí aplican y cuáles no aplican. Entonces, las que ponemos no, ya de hecho quedan fuera del cómputo. Entonces, ahorita, en ambos grupos, en ambos casos, las únicas métricas que están dentro, digamos, del cálculo son las que están marcadas con sí. Ahora, obviamente, como estamos todavía en proceso de ejecución, algunas de esas métricas marcadas con sí están todavía sin valores, ¿no? O sea, sin valores reales. Y por eso es que estos valores que tenemos ahorita en pantalla no son los definitivos, sino que es una valoración preliminar que de paso nos permite ir ya teniendo una, digamos, una cierta tendencia de cómo está el comportamiento en cuanto a calidad del producto. Suponiendo que esta fuera ya la valoración final, o sea, que ya hubiéramos terminado, hecho todas las mediciones y estos fueran los valores, aquí una interpretación que se podría hacer es que el producto ya en operación tiene una alta probabilidad de aceptación por parte de los usuarios finales, dado que la calidad en uso es bastante buena, ¿no? Cuantitativamente hablando, 9.37 sobre 10 es un puntaje bastante alto y esto nos estaría dando a entender que no habría problemas desde la perspectiva de experiencia de usuario. Sin embargo, si estos fueron ya los valores definitivos reales, ahí sí tendríamos que preocuparnos en cambio de lo que va a ser el costo de mantenimiento de este producto. Porque al ser baja tanto la calidad interna como la externa, menos del 60% del porcentaje, incluso la externa ya cae en un grado insatisfactorio, eso significa que hay problemas, por ejemplo, de facilidad de mantenimiento, cuestiones de desempeño, es decir, todas las métricas que hemos medido en estos dos, digamos, dimensiones del modelo de calidad, ¿no? Y entonces esa valoración baja nos da a entender que va a haber problemas al momento de hacer mantenimiento. Es decir, este producto va a ser costoso de mantener porque su calidad interna y externa es baja. Entonces, este análisis, este ejemplo de análisis que yo acabo de hacer es el que yo necesito que ustedes lo reflejen en el informe final y en la exposición que vamos a hacer hacia el cliente supuesto, es decir, el dueño del producto, ¿no? Porque un poco la idea es que él, en términos entendibles desde su negocio, se dé cuenta de la importancia que tiene las implicaciones de esta valoración de calidad y sobre todo reciba de nosotros lineamientos de qué debe hacer a continuación, ¿no? Que es básicamente indicarle cuáles son las mejoras que nosotros le sugerimos que haga y un poco también en qué orden, o sea, la priorización, por dónde tiene que empezar a mejorar el producto, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea. Gracias, Byron. Y vamos a hacer el mismo ejercicio ahora con el otro equipo, ¿no? Entonces, aquí está la matriz resumen que tengo yo del equipo de BSOF. Entonces, de este equipo le voy a pedir a Andrés Yumikinga que por favor, de igual manera, me ayudes con un resumen así mismo rápido. Yo te voy pasando las pantallas para que tengas la información y las demás personas también la puedan observar. Y nos cuentes de principio a fin todos estos pasos que hemos seguido hasta hoy. Ya. Entonces, como nosotros hicimos, tuvimos varios proyectos, varios software que probamos y el que ganó en nuestro caso fue Ludomingo. Ya, como sabemos todos, Ludomingo es un aplicativo web, una plataforma web que integra un conjunto de videojuegos educativos para desarrollar o afianzar habilidades cognitivas, adaptativas y laborales que garantizan el ejercicio de los niños, bien sea, como dije anteriormente, cognitivo, o en algunos casos también entra diferentes habilidades. Pero esta aplicación web fue con el fin de que cumple hartos estándares de calidad, ya que son dedicados para personas con discapacidad intelectual. Entonces, en ese aspecto fue creado este juego de Ludomingo. ¿Ya? Así entonces, es, bueno, se asume que por el público objetivo que tiene debe tener una alta calidad y puntualmente usabilidad y accesibilidad, pero justamente ese es nuestro trabajo ahora, ¿no? De evaluar si eso efectivamente es así y poder dar una valoración cualitativa. Ahora, de todos estos factores de acá, para no repetirnos todos uno por uno, ¿cuáles son los dos que menos puntuación recibieron para el producto seleccionado?
Como podemos ver, elegimos que el código fuente estaba disponible, ya que no fue tan fácil que esté disponible en sí, ya que tuvimos que hablar primero con los profesores, con los que están a cargo de este proyecto, y otro que en la web encontramos un poco del código, pero faltaban algunas cosas esenciales que necesitábamos. Entonces, por lo ende, no tuvo una puntuación tan alta como los otros puntos. También que se tiene acceso a documentación técnica del software, como pudimos hablar, no tenía tanto documentación, sino más que solo fue un proyecto en sí. La documentación no tenían tanto, entonces encontramos cosas esenciales como lo que le digo que fue lo de la capa, lo que para el fin con el que fue desarrollado, pero así cosas técnicas no había mucho del software en sí. Noten que en general es interesante, tanto en este equipo como en el anterior, de los 6 productos en total analizados, la tendencia es que es más fácil tener acceso a la documentación de usuario, manuales, instaladores, etcétera, que a la documentación técnica, ¿no? En general, la documentación técnica siempre está como escondida, como privada, o incluso puede ser inexistente, ¿no? O escasa. Entonces, eso nos lleva a pensar que nosotros como desarrolladores sí tenemos que tener esta, digamos, conciencia de que es importante dejar a disposición de quienes lo puedan necesitar toda la documentación técnica de los proyectos en los que participemos y en versiones actualizadas, ¿no? Porque eso es algo que por experiencia me ha pasado mucho, ¿no? Por ejemplo, tú ya tienes la documentación del modelo de base de datos, el diccionario de base de datos y toda esa información. Pero el rato que te pones a comparar con las tablas existentes ya en el motor de base de datos no concuerdan, porque resulta que la documentación se quedó en algún punto de la historia y ya no se volvió a actualizar, mientras que obviamente en la versión en producción sí que están las versiones, digamos, actuales de tablas, campos y demás, ¿no? Entonces, si no hay un match entre el versionamiento de la documentación y el versionamiento de la parte programática, tampoco nos sirve de mucho esa documentación. Entonces, como para que nos vayamos también dando cuenta, estas cosas les pueden servir también como elementos de las recomendaciones al final del proyecto, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, ya se hizo la selección, hicimos incluso el gráfico para poderlo ver de manera, digamos, más directa. Y luego hablemos de los requisitos funcionales, no funcionales y del alcance de la evaluación de ustedes. Dale, Andrés. Ya. Como vimos, en sí este programa tenía bastantes requisitos funcionales, la cual sí tuvo una gran puntuación que se fue abarcada. Los requisitos de calidad también, los 16 se refería a las cosas que, como les dije, era para personas con discapacidad, que implementaron para que puedan esas personas interactuar con esta plataforma web de juegos. Entonces, lo cual, sí, la verdad, como pudimos ver y como podemos ver ahí, el uso que tuvimos mediante para dar la puntuación de los requisitos de calidad fue muy buena, ya que todo en sí ¿cómo se diría esto? Por ejemplo, el, el sonido que está leyendo la pantalla si una persona ciega interactúa está muy apto, ya que le decía a la persona en sí, a la persona con discapacidad visual lo que tiene que hacer, o también tenía un micrófono de ayuda, el cual podías tú decirle lo que estás haciendo, cosas por el estilo. Entonces, en esa parte nosotros tuvimos una alta puntuación en sí, ya que en sí el juego fue para, como usted mismo mencionó, fue para un grupo objetivo, el cual sí abarcó casi en sí todas las necesidades. Y entonces, ¿cuáles son los criterios, los que están desplegados en pantalla, que quedan como el alcance del proyecto que ustedes están por terminar? Como el alcance que, por ejemplo, teníamos, no me acuerdo el nombre así específico, ese Los que lector de tienes pantalla. acá, ¿no? Los criterios que te estoy señalando ahorita, esos son los que representan el alcance de tu proyecto en cuanto a las características. Esos. Sí, la adecuación funcional sí tuvimos, la fiabilidad, ya que en sí era un software que, primero, como es una plataforma web, todos tienen acceso fácilmente hacia la plataforma.
Entonces, y la fiabilidad de los datos, ya que no todas las personas pueden así ver la puntuación de las otras, de los otros concursantes, como que decir, de los otros estudiantes en este caso. No, Ujú. sino que en sí esos datos solo los pueden ver un administrador. En sí, además de eso, que como es una plataforma libre de acceso para cualquier persona, todos esos datos que así no necesitas ni registrarte para poder iniciar a jugar. Entonces, o sea, todos esos datos no están expuestos en sí, están sumamente seguros. Y ya máximo Ujú. cuando, máximo te pregunto un nombre, pero no es más. Entonces, Perfecto. Y en cuanto a la calidad en uso, ¿cuáles son los factores que ustedes van a evaluar? como vimos, evaluamos bastante la efectividad, ya que en sí no tenía casi nada de bugs ni nada por el Espera un ratito, voy a bajar el volumen. No hay problema. Entonces, bueno, hasta que Andrés regrese, ahorita lo que estamos haciendo es un recuento general de lo que ha sido hasta ahora el proyecto, también como preparación para lo que va a ser la exposición, ¿no? Y para poder tener un poco más claro cuáles son los elementos relevantes que tienen que destacarse en el informe que vamos a entregar la semana que viene. ¿Ya estás ahí de vuelta, Andrés? Sí, profe. Ya, Ya. entonces rápidamente explícanos estas características de calidad en uso y cómo resultó la evaluación preliminar. Ya. Es que también como en sí este software está en desarrollo, no está completo en su totalidad. Y es por eso que tenemos igual considerado criterios a futuro en sí. Y Ujú, también lo de efectividad, ya que sí es en sí es un software que, que como le dije, en el desarrollo, lo poco que está ya desarrollado, bueno, en la mayoría que está desarrollado, sí cumple todas las expectativas del usuario y de los requisitos que antes teníamos. Entonces sí le pudimos calificar como un software efectivo en sí. Y la eficiencia que tiene ante los bugs o todas esas partes también 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 tuvo una buena calificación, ya que en sí no encontramos tantas fallas en sí, ya que sí está bien estructurado en la parte al público objetivo que está yendo en sí. ujú, Entonces, y la seguridad, como le mencioné anteriormente, eh, no hay mayor riesgo de información que está siendo, ¿cómo sería? Que está siendo divulgada, sino que sí, también se puede decir que tiene una alta calificación de un software seguro, ya que no se esparcen los datos como quien desea, información privada. Eso es lo que yo le ujú. puedo decir. Bueno, y nuevamente recordando que la evaluación que tenemos es preliminar, ¿no? Y obviamente esta va a cambiar una vez que terminen ustedes pues de hacer las mediciones. Recuerden que nuestro papel es criticar al producto, pero por su propio bien. Entonces, nosotros vamos a tratar no tanto de destacar digamos, los aspectos positivos que tiene el producto, porque eso más bien es función de sus dueños y de las personas de marketing, ¿no es cierto? Sino todo lo contrario, nosotros vamos a tratar de visibilizar las áreas problemáticas del producto o las áreas donde se puede mejorar algo que ya de hecho está de pronto bien, pero puede estar mejor. Entonces, en ese enfoque tiene que venir tanto el informe como la exposición. Es decir, tú no estás acá como representante del producto para ofrecérselo a unos potenciales clientes, ¿no? Entonces, sí, obviamente tratas de sacar a relucir todos los aspectos de calidad y positivos y de diferenciadores que tiene. Como estamos en los zapatos de quien está evaluando el producto para ayudar a mejorarlo, nosotros lo que vamos a sacar a relucir es puntos de mejora y situaciones problemáticas en el producto que pueden causar fallos potenciales en momento de producción con el fin de advertirle a los dueños del producto para que tomen las medidas del caso y justamente evitar que eso pase y que la calidad mejore. Porque de todas maneras, pues sí estamos en el mismo equipo, ¿no? Todos estamos remando para que los productos sean de la mejor calidad posible.
También es importante que todos ustedes tengan muy claro los conceptos o la parte conceptual del modelo de calidad que estamos usando, que es en este caso el 25000, ¿no? El criterio seguridad tiene una confusión en español porque obviamente seguridad es un criterio importante, tiene subcriterios y es parte de la calidad interna y externa desde la perspectiva justo que hablaba ahorita Andrés, ¿no? De confidencialidad, de integridad, etcétera, que son subcaracterísticas de seguridad. Pero en el que está ahorita señalado, cuando se habla de salud y seguridad, en realidad ahí el término correcto en inglés no es security, sino safety. Y safety al lado de health, cuando hablas de health and safety o salud y seguridad, se refiere a la seguridad de la integridad física y de salud de las personas. Entonces ahí está, ese es un subcriterio en este caso, de lo que se llama la libertad de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué tan libre estás de que te ocurra ese riesgo? Entonces, ¿qué tan libre estás de que tengas problemas de salud? ¿O qué tan libre estás de que se vea afectada tu seguridad física? O sea, física en el sentido de que tu cuerpo, tu salud se puedan ver en detrimento por el uso de este producto. Entonces, a eso se refiere el criterio salud y seguridad, Health and Safety en inglés, dentro del criterio libertad de riesgo. ¿Sí? Entonces, es importante que vuelvan a repasar el modelo y que tengan claro los conceptos y el alcance de todos los criterios y de todos los subcriterios, al menos de los que usaron en el proyecto para que la exposición pues, pueda fluir. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a pasar a compartir la plantilla del proyecto para ver lo que viene a continuación. Tenemos una semana para trabajar el informe, ¿no? Terminar de medir y hacer el informe. Entonces, permítanme bajarme la plantilla para el informe final y abrirla para revisar con ustedes las secciones y pues si tienen dudas, ahorita mismo las resolvemos. Entonces, es una plantilla muy simple. En la carátula nada más actualizar el nombre del producto, actualizar nombre, logo de equipo, nombre de los integrantes y fecha de entrega, ¿no? Y ir versionando, pues si yo recibo la versión 1, pues se queda así, pero si ustedes ya hacen iteraciones y están en la versión 2, 3 o la que sea, pues le versionan, ¿no? Es importante que vayan guardando respaldando todas las versiones históricas de todos sus artefactos de trabajo, ¿no? Y este informe es para ustedes una salida, un entregable del proyecto, ¿no? Entonces, capítulo 1, un resumen ejecutivo. Este les recomiendo que lo hagan al final. Van a ser máximo 300 palabras, esto es aproximadamente media página, 3/4 de página, que va a tener en pastillita pedazos de cada una de las otras secciones. Pedazos de 2, descripción del producto, un pedacito del alcance, un pedacito de los resultados, un pedacito de la siguiente sección, que es el tema de las mejoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el resumen lo que hace es, como su nombre lo dice, justamente sintetizar en esta sección lo fundamental, lo más importante de todo el informe, tomando un pedazo de cada sección. Entonces, ese déjelo para el final. Luego, la descripción del producto es básicamente lo que acabamos de hacer ahorita con los compañeros de manera verbal, pero escrito, ¿no? Asimismo, muy sucinto, de 100 a 300 palabras, si desean incluir capturas del producto para que le dé una mejor, digamos, perspectiva al que está leyendo el informe. Básicamente, al final de esta sección, la persona que te está leyendo, en este caso yo, que voy a calificar este informe, debería tener una idea bastante clara de para qué sirve este producto, qué es lo que hace, ¿sí? En el punto número 3 ya no hay restricción de palabras. Ahí sí pueden ustedes tomarse el espacio que consideren apropiado, pero aquí la idea es que ustedes asuman que el lector no conoce la ISO 25000. Entonces, para poder entender tus resultados que van a estar en la sección 4, es importante que tú le des una teoría resumida de qué implica el modelo. Entonces, por eso, aquí va una explicación teórica de cuáles son las características, o sea, las definiciones, las subcaracterísticas con sus definiciones y las métricas con sus fórmulas, indicando que todas estas son parte de esta norma, ¿no? De la ISO 25000.
Entonces, es como quien dice la teoría que necesita la persona para poder entender tus resultados. Entonces, esa es la sección número 3. Y de paso, les va a servir obviamente a ustedes para repasar también, estar listos para la exposición y de paso, pues, para el examen también. Entonces, cumple varios propósitos. La sección número 4 es la más importante, bueno, una de las más importantes, porque aquí va a verse reflejado los resultados de las mediciones con su respectivo análisis, ¿no? Entonces, son una serie de tablas, todas son iguales, ya les vamos a ver una por una, y al final de estas tablas es importante que ustedes expliquen qué herramientas nomás utilizaron para poder hacer las mediciones. Entonces, de pronto usaste SonarQube, de pronto también JMeter, de pronto también Wave, de pronto alguna herramienta que no hemos visto necesariamente en este curso o en los laboratorios, pero que tú conocías o encontraste y usaste. Entonces, todo eso lo incluyes al final indicando cuáles son y luego en anexos, evidencias, capturas de pantalla, enlaces donde pueda bajarse la persona que está leyendo el informe, por ejemplo, la matriz ISO 25000 completa, etcétera, ¿no? Entonces, eso como después de estas tablas. Entonces, ¿qué contienen las tablas? Las tablas son 3 igualitas. Una para el resumen de calidad interna, otra para el resumen de calidad externa y, como se imaginarán, la tercera tabla para el resumen de calidad en uso. Entonces, el contenido de estas tablas viene directamente de la matriz. Entonces, vas a sacar, para que la persona no tenga que irse a abrir la matriz grande y navegar entre las métricas que sí, las que no y todo eso, vas a sacar aquí, en resumen, solamente las métricas que sí mediste, con los valores que se obtuvo, y luego, obviamente, asociándolas a qué su característica pertenece y esas subcaracterísticas a qué características pertenecen. A nivel de característica, sacar acá para que sea fácil de darse cuenta cuál es el porcentaje de importancia que se aplicó a esa característica y cuál valor cuantitativo tuvo, ¿no? Entonces, todos estos son campos de la matriz que simplemente los copias acá para facilidad del lector. Y obviamente al sumar los porcentajes de importancia te tiene que dar 100%, ¿no? Luego, en calidad externa es exactamente lo mismo, las mismas columnas. Y en calidad de uso las mismas columnas. Entonces es como un resumen. Y la tabla final de resultados puede ser incluso una captura, como la que yo les mostré ahorita en el Excel que tengo de resumen, de la última pestaña de la matriz. Entonces puede ser una captura o puede ser la tabla reproducida, como ustedes quieran, ¿no? Entonces esto le va a permitir al que lee el informe tener toda la información sin necesidad de tener que irse a la matriz si es que no quiere, ¿no? Y entonces, la sección número 5 complementa esos resultados con otra tabla que nos permite explicar o detallar más bien las limitaciones, deficiencias o defectos encontrados en el producto de software. Seguro, en el proceso de analizar el producto, de hacer las mediciones de métricas, etcétera, tú te fuiste dando cuenta de cosas que de plano están mal en el producto, que son defectos, ¿no? De cosas que no son defectos, pero que podrían estar mejor, podríamos llamarles deficiencias, y también de cosas que le faltan al producto. Y eso le podría llamar una limitación. Entonces, todas ellas los vamos a resumir en esta tabla con el nombre genérico de tabla de defectos. Entonces, los defectos se van numerando secuencialmente. Aquí se hace una descripción en palabras, en lenguaje natural, del defecto, limitación o deficiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento de hacer la autenticación del usuario, no permite, yo qué sé, no permite escoger solamente letras minúsculas y tú consideras eso una deficiencia, ¿no? Entonces, componente defectuoso, módulo de autenticación. Severidad, de pronto yo considero que eso es de severidad baja. No es tan importante, pero sí me molesta o sí me gustaría que lo arreglen, ¿no? Descripción del fallo potencial, podría decir que tal vez personas con algún tipo de limitación cognitiva les sería difícil recordar un password que tenga mayúsculas y minúsculas. Estoy inventándome un ejemplo, ¿no? Y aquí el nombre de la persona o las personas del equipo que se dieron cuenta de ese defecto. Como recordarán, en el pequeño ejercicio de revisión de base de datos nos dimos cuenta que evidentemente si somos varios ojos vamos a coincidir en encontrar todos ciertos defectos que son muy obvios o muy sencillos de encontrar.
Pero asimismo van a haber otros defectos que solo son encontrados por ojos más críticos, por personas más detallistas, ¿no? Recuerden que el tester es una persona muy detallista que está poniendo atención a toda la información, a todo el contexto y tratando siempre de encontrar estos defectos en el producto. Entonces, esta tabla nos va a permitir darle al dueño del producto un valor agregado adicional de esta evaluación, que es indicarle todos los defectos, deficiencias y limitaciones que nosotros alcanzamos a vislumbrar en el producto mientras lo estábamos evaluando. Y por último, la sección de recomendaciones. Entonces aquí, listar en orden de prioridad. Recuerden que acorde a lo que leímos en el capítulo, la prioridad es una consecuencia de dos factores, ¿no? La probabilidad de ocurrencia y el impacto si ocurre. Entonces, si algo es altamente probable que pase y además su impacto es muy alto, entonces eso debe ser mi prioridad máxima, ¿no? Y así vas bajando. Entonces pueden haber cosas que tengan mucho impacto. Por ejemplo, la Tierra, el planeta desaparece si cae un meteorito gigante, ¿no? Entonces eso sería un impacto súper alto. Sin embargo, ¿cuál es la probabilidad que eso pase? Seguramente, ojalá, es una probabilidad muy baja. Entonces, mi prioridad uno no sería qué hacer si un meteorito gigante le cae al planeta Tierra, porque tiene baja probabilidad. ¿Sí? Entonces, de esa manera tú vas priorizando tus recomendaciones desde la que primero o más rápidamente o con más cantidad de recursos se tiene que resolver hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos elementos en esta lista? Pues tantos como ustedes consideren necesarios. Deberían ser al menos mínimo 3 recomendaciones, pero estoy segura que ustedes van a encontrar más de 3 cosas que recomendar. Y luego las conclusiones, asimismo mínimo 3, son más bien conclusiones de tipo académico. Cómo se podría mejorar este proyecto para futuros estudiantes, cómo se le puede hacer más, no sé, tal vez más directo o más eficiente en cuanto a aprendizaje, cualquier cosa que ustedes quieran concluir o recomendar. Las referencias en IEEE y todos los anexos que ustedes crean conveniente incluir, preferiblemente como links de descarga. El primero, obligatoriamente la matriz de calidad, completamente llena, que esa también la tengo que revisar, y luego de la 2 a la N, otros links de otros documentos, ¿no? Pues, y deberías mandar como links también todos los documentos con los que te basaste, si hubo documentos de requerimiento, lo que ustedes decían, ¿no? El código está en GitHub, entonces el enlace al código, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras más anexos con evidencias incluyas, más profesional, más técnica, más respaldada va a ser tu evaluación. Entonces, ese es básicamente el informe que tenemos que entregar la semana que viene. No tiene que ser un informe extenso, o sea, tendrá la cantidad de hojas que sean necesarias y no pasa nada si es un informe corto, siempre y cuando contenga toda la información. Entonces, más bien, los ingenieros tratamos de ser eficientes en el uso, digámoslo así, de las palabras para evitar documentos extensos, tediosos de leer, confusos, ¿no? Entonces, un documento de ingenieril, por definición, debería ser claro, debería ser sencillo, debería ser lo más corto posible, sin dejar de ser completo. Entonces, esas son un poco las expectativas que yo tengo con respecto a este informe. No sé si tienen alguna pregunta o alguna ayuda que ustedes necesiten de mi parte para terminar el proyecto. Cuéntenme. Y si no, mientras lo piensan, de todas maneras, pues ya saben, está mi conexión abierta en WhatsApp durante estos días, incluso fin de semana, si están trabajando y ese momento de trabajar juntos hay alguna cosa que necesiten consultarme o confirmar conmigo, pues me escriben y yo con gusto apenas les lea, pues les contesto. La intención es que el proyecto quede lo más completo, lo más profesional posible. Entonces, si estamos todos de acuerdo, pues ayúdenme con un like para poder continuar. Gracias.
Chévere, chicos. Entonces, con eso ya estamos encaminados para terminar el proyecto del curso y vamos entonces ahora en esta segunda parte de la clase, estamos bien con el tiempo, a ir cerrando ya el tema de la teoría, ¿no? Entonces, solamente nos resta la última parte del capítulo 4 como teoría nueva, pero sí quiero retroceder un poquito al inicio de este capítulo 4 para poder ver algunos elementos, complementar algunos elementos teóricos que no necesariamente son claros el momento que uno lee, ¿no? Pero más bien les voy a compartir más bien desde mi archivo local de PowerPoint. Aquí esta es la parte 1. Y luego de hacer esta revisión, obviamente si hay preguntas igual me interrumpen nomás, vamos a ver la resolución de los ejercicios para ver algunos tips de cómo hacerlo más rápido, a propósito de que ya la próxima semana tenemos que dar examen y también de otras materias. Y la idea mía también es que ustedes ojalá puedan aplicar a dar el examen de certificación. Entonces siempre es bueno ir teniendo práctica y algunos tips, algunos consejos de cómo ser más eficiente en tus exámenes de preguntas múltiples. Entonces, bueno, este es el capítulo 4 y como sabemos, este capítulo es bastante largo y abarca estas seis, digamos, secciones que tenemos aquí, ¿no? Las que se ven aquí. Entonces, empezamos con lo que es el proceso de desarrollo de pruebas. Luego tenemos las categorías de las técnicas de diseño de pruebas y las técnicas basadas en especificación o técnicas de caja negra. Entonces, esos son los 3 elementos que estudiamos en esta semana. Y los que nos resta hasta la próxima semana, hasta el próximo martes, es la parte de técnicas basadas en estructura, también llamada de caja blanca, las técnicas basadas en la experiencia del tester, y un capítulo que habla, una sección que habla sobre cómo seleccionar qué técnicas de prueba debes usar para cada proyecto específico. Es básicamente el capítulo, ¿no? Entonces, en la parte de proceso de pruebas, estaba también incluso en los ejercicios, la idea es poder diferenciar entre estos elementos, ¿no? Lo que es la especificación. Ay, hoy no le atino, déjenme ver. Ya sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que le tengo a la tableta al revés y por eso todo me salía mal. Mil disculpas, qué chistoso. Entonces, aquí diferenciar entre lo que es la especificación del diseño de la prueba, lo que es la especificación del caso de prueba y lo que es la especificación del procedimiento de prueba. ¿Sí? Entonces, tener claro la diferencia entre esos 3, ya vamos a hablar de eso, y también a ver la resolución de los ejercicios, ¿no? Diferenciar la definición en condición de prueba de la definición de caso de prueba, de la definición de procedimiento de prueba, asociado con lo que dice arriba. Evaluar la calidad de los casos de prueba en función de la trazabilidad. Es súper importante manejar trazabilidad en todo lo que vas haciendo en el proceso de pruebas y poder traducir o pasar desde un caso de prueba hacia una especificación de procedimiento de prueba, con el nivel apropiado para que los testers puedan ejecutar esas pruebas. Entonces, esos son los objetivos iniciales y aquí está la teoría, digámoslo así, ¿no es cierto? En el glosario tenemos los conceptos. Entonces, podríamos empezar por el concepto más alto, que es el diseño de pruebas como tal, ¿no? Porque todo este capítulo habla de diseño. Entonces ya habíamos hablado del análisis. Cuando eres analista de pruebas, básicamente recopilas o entiendes cuáles son los requerimientos de pruebas dentro del proyecto, ¿no? Ya con los requerimientos de pruebas, que obviamente son basados y trazables a los requerimientos del producto y las necesidades del cliente, puedes proceder a diseñar las pruebas. Entonces, el diseño de pruebas puede decirse que es básicamente el proceso de transformar los objetivos de las pruebas en condiciones de prueba y casos de prueba. Entonces, la condición de prueba es qué es lo que tengo que probar y el caso de prueba ya es el escenario específico que yo planteo para hacer la prueba.
Como por ejemplo, en el laboratorio de J. Miller, ¿no? Nos habíamos planteado un caso de prueba muy sencillo que era entrar, escoger una ciudad de origen y destino, escoger un pasaje y hacer el pago. Entonces, eso viene a ser un caso de prueba, ¿no? Entonces, y ese caso de prueba, pues ya lo teníamos diseñado. Entonces, luego, dentro del diseño de prueba, tienes que empezar haciendo la especificación del caso de prueba. Y dentro de esa especificación de caso de prueba, tal vez lo más importante es que se definen los objetivos. Este caso de prueba, ¿qué objetivo tiene? Y también aquí es donde se definen los resultados esperados, que es lo que se debería obtener si es que, si es que el producto de software se comporta como se espera. ¿Sí? Luego, una vez que se especifica el caso de prueba, pues es importante hacer la especificación del diseño de prueba. Y entonces aquí tal vez el elemento más importante a recordar en la especificación es que aquí definimos las condiciones de la prueba. ¿Bajo qué condiciones se va a desarrollar esta prueba? Por ejemplo, en JMeter habíamos dicho, ok, vamos a tener 500 usuarios concurrentes que en intervalos de 1 segundo van a hacer 4 peticiones secuenciales cada uno de ellos con estos datos. Esas son las condiciones de la prueba y esa es ya la especificación del diseño de prueba, ¿no? Y el tercer nivel, entonces este podríamos decir que es el nivel 1, la especificación del caso de prueba. Este es el nivel 2, el diseño de prueba, donde se establecen las condiciones de prueba, donde se establece el método. Y el nivel número 3, el de más bajo nivel, es la especificación del procedimiento de prueba. Y aquí tal vez la parte más importante a recordar es que aquí se refiere a secuencias de acciones. Guión paso a paso de cómo ejecutar la prueba, sea que esta prueba sea automática o manual. Y el concepto importante que ya habíamos dicho, la trazabilidad, ¿no? La habilidad de poder determinar cómo se relaciona un procedimiento de prueba con un diseño de prueba, con un caso de prueba, con un caso de uso, con un requerimiento, con una necesidad, vas haciendo trazabilidad hacia atrás. Y también puedes hacer trazabilidad hacia adelante, ¿sí? Entonces, esos son los conceptos principales. Entonces, luego el capítulo habla del tema de que las pruebas deben basarse básicamente en los riesgos, ¿no? Entonces, la recomendación que se da es trabajar siempre desde la perspectiva de riesgos, ¿no? Entonces, yo defino, como decía hace un rato, probabilidades e impactos. Y donde la probabilidad es alta y el impacto es alto, ahí es donde yo me empeño más en encontrar defectos para, obviamente, identificarlos y luego retirarlos del producto y evitar que esos riesgos se conviertan en fallos en tiempo de producción. Entonces, yo tomo los casos de prueba, los datos de prueba que tenga disponibles, los resultados esperados que sé de acuerdo al negocio, que es lo que tengo que tener como resultado, y entonces con eso construyo procedimientos de prueba. ¿Sí? Y entonces, otra de las, digamos, usos de la técnica de análisis de riesgos es el cronograma de ejecución, porque yo empezaré ejecutando aquellas pruebas que son asociadas a los riesgos más grandes. ¿Sí? Entonces, de esa manera tú ya no planteas un cronograma al azar o aleatorio o alfabético, sino que tu cronograma tiene una lógica. Las pruebas que están asociadas a mayor riesgo son las pruebas que van primero. Entonces, aquí están algunas de las preguntas que se pueden responder usando este procedimiento o estas técnicas de diseño de pruebas, ¿no? Y acá en este gráfico, la figura 4.4 del libro, básicamente está mostrando el tema de la trazabilidad, ¿no? Entonces, yo tengo identificados un conjunto de riesgos y yo aterrizo en el nivel más bajo en lo que se llaman los test suites, los juegos de prueba, que como sabemos son agrupaciones de casos de prueba. Y entonces, cada uno de estos casos de prueba tiene que poder ser trazado, como está aquí en esta línea azul, ¿no es cierto?, hacia, por ejemplo, en este caso, cuál es el riesgo al que ese caso de prueba responde. Entonces, si este caso de prueba existe, es porque su existencia está respaldada por un riesgo al cual ese caso de prueba está tratando de apoyar. Y esa es la trazabilidad, ¿no? Entonces, los casos de prueba no están ahí porque sí, sin razón, sin un motivo de existencia, sino que
se vienen en este caso porque hay un riesgo asociado, o si no estás haciendo pruebas diseñadas en base a riesgo, sino por ejemplo en base a comportamiento, ese caso de prueba se viene porque hay un requisito funcional asociado. Entonces siempre tiene que haber una razón detrás de los casos de prueba. Y aquí habla el libro de que la norma que vamos a utilizar o que se utiliza para documentar los casos de prueba es la norma IEEE 829. Y ustedes tienen ahí en el aula la norma completa para que se la puedan descargar. Entonces, la parte más importante de esta norma es la parte en donde describe cómo debe ser la estructura de un caso de prueba, que es básicamente basada en la estructura que tiene un caso de uso, ¿no? Con precondiciones, con poscondiciones, con datos de entrada, con criterios de salida, etc. Y eso es básicamente el primer capítulo. En el segundo capítulo ya se empieza a detallar un poco más, o más bien dicho, a diferenciar lo que son las pruebas de caja negra de lo que son las pruebas de caja blanca. Entonces, en esta primera mitad del capítulo se concentró en la caja negra, también llamada pruebas de especificación, porque tienen que ver más con la especificación o el comportamiento del producto. Y en esta parte que van a leer ustedes en esta semana, se habla más de caja blanca, que tiene que ver con la estructura interna del producto y por lo tanto ya requiere tener acceso al interior del producto para ver justamente su estructura, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes, digamos, tipos de técnicas de diseño. Entonces, en este gráfico lo podemos ver tal vez de una manera más sucinta. Entonces, regresando, hemos estado hablando todo este tiempo de QA, de Quality Assurance, aseguramiento de la calidad, ¿no? Entonces, en el aseguramiento de la calidad lo dividimos en estático y dinámico. Entonces, en el capítulo anterior hablamos del aseguramiento de la calidad estático. Entonces, ahí vimos que una de las técnicas más eficientes es la técnica de las revisiones. Entonces, ahí vimos un estándar, que es el estándar 1028, en donde se establece distintos tipos de revisiones, ¿no? Y también nos hablaba que aquí es importante aplicar análisis del control, del flujo de control en ejecución del código, análisis de cómo van cambiando los datos cuando se ejecuta el producto y también las métricas que te va proveyendo tu compilador, tu analizador, tu herramienta, como por ejemplo el SonarQube, ¿no? Típica métrica, por ejemplo, la métrica de complejidad. Entonces, todo eso es estático. Entonces, en este capítulo 4 ya dejamos atrás lo estático y empezamos a hablar de lo dinámico y leímos todo lo que tiene que ver con caja negra. Y aquí están las técnicas representativas más usadas tal vez dentro de caja negra. Partición de equivalencia, análisis de valores límites, hacer pruebas basadas en diagramas de transición de estados, hacer pruebas basadas en tablas de decisión y escribir casos de prueba basados en casos de uso. Entonces, estas son las 2, 4, 5 técnicas que revisamos esta semana. Y en estos días que vienen hasta el martes, ustedes leerán sobre las técnicas de caja blanca que involucran básicamente coberturas. Y las 4 coberturas más importantes son cobertura de sentencia, es decir, cubrir las instrucciones de código, cobertura de decisión, cobertura de las condiciones, toda decisión parte de una condición. Por ejemplo, yo digo, si si la variable X es mayor que 0, haga esto. Caso contrario, hago esto otro. Entonces, la decisión o rama es irse al esto o al esto otro, ¿no? Son las dos ejecuciones distintas, pero esa decisión o rama se deriva a la ejecución dependiendo del resultado de una condición, que era que la variable sea mayor que 0. Entonces, en el caso de la cobertura de condiciones, me concentro en las condiciones como tal, lógica booleana, mientras que en la cobertura de rama, lo que te fijas es las distintas ramificaciones que tiene la ejecución dependiendo de cómo se van ejecutando las condiciones. Y luego las coberturas de camino, que estas son coberturas más teóricas, digámoslo así. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar la próxima clase, después de que ustedes hayan leído y hecho los ejercicios. Y finalmente están las técnicas basadas en la experiencia, que de eso también van a leer la próxima semana. Entonces, este gráfico resume todo lo que contiene este capítulo 4.
Y bueno, de ahí en adelante, pues, ustedes hicieron los ejercicios. Nos concentramos en lo que son las pruebas de caja negra, pero antes de eso el capítulo habla brevemente de lo que son las pruebas basadas en experiencia. En esto se vuelve en esta segunda parte y de ahí sí ya entra directamente a caja negra, ¿no? Que son las pruebas basadas en la especificación. Entonces aquí nuevamente, ¿cuáles son los tipos? Partición de equivalencia, armar las clases o rangos para las distintas variables que se está probando, valores límites, porque se sabe por estadísticas que por lo general en los límites de los rangos es donde se comete errores y no se valida apropiadamente. Pruebas basadas en tablas de decisión, cuando hay mucha lógica de decisión en los escenarios de negocio. Pruebas basadas en tablas de transición, cuando estás trabajando en sistemas de tiempo real, en donde existe mucho cambio de estados. Y las que faltarían acá son las pruebas basadas en casos de uso, ¿no? Entonces son 4 técnicas y más los casos de uso que están acá abajo. Ahí está completo. Entonces, bueno, y aquí nos va indicando cada una de esas técnicas. Vamos a verlo brevemente para pasar a hacer los ejercicios. Entonces, lo primero es las particiones de equivalencia, ¿no? Entonces, acá lo que más te debes acordar de las particiones de equivalencia es que básicamente lo que tú vas a querer es diseñar casos de prueba que ejecuten representantes de cada una de las particiones. Entonces, por ejemplo, si el dato de prueba es un porcentaje, entonces, y la lógica dice que los porcentajes deben ser de 0 a 100, incluyendo el 0 y el 100, entonces claramente ahí tienes 3 particiones de equivalencia. Los números que son menores a 0, los números que son entre 0 y 100 incluidos, el 0 y el 100, que son válidos, y los números que son mayores a 100. Entonces tienes 3 particiones de equivalencia y la técnica lo que te dice es haz casos de prueba con un representante de cada partición. Por lo tanto, yo debo tomar, por ejemplo, el -5 y con eso ya resolví todos los escenarios posibles de datos menores de 0. Luego debo coger uno en el rango válido, por ejemplo, el 25, ese está entre 0 y 100, y ese representa a todos los números entre 0 y 100. Entonces no tendría sentido que yo pruebe con 25 y luego con 50 y luego con 80, porque todas esas pruebas son las mismas. Estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo un trabajo en vano, porque el comportamiento va a ser el mismo para todos los números dentro de ese rango, dentro de esa partición. Esa es básicamente la lógica. Y el tercer caso de prueba sería el número en el tercer rango, es decir, sobre 100. Entonces cojo cualquiera, 150, y ese me representa a todos. Entonces, el problema de probar esta interfaz que tiene que recibir un dato que es un porcentaje, yo lo resuelvo con 3 casos de prueba y para cada caso de prueba yo ya defino un representante. Y eso es como funciona la técnica, ¿no? La siguiente técnica es la técnica de valores límites. Entonces, para hacer los valores límites, lo que aplicas es el análisis de valor límite, ¿no? Y en ese caso, lo que buscas es los bordes de las particiones de equivalencia. Entonces, cuando vas a trabajar con valores límites, necesariamente primero has definido los rangos. Y una vez que tienes los rangos, entonces te fijas en los bordes. Y lo que haces es poner una pequeña distancia incremental hacia arriba y hacia abajo de un borde. Entonces, por ejemplo, la nota de ustedes por ley, por reglamento, más bien no puede ser 0. Entonces, la mínima nota es 0,1 y la máxima nota es 10. Yo no puedo meter 10.1 en el SAEW. Entonces, la nota va de 0,1 a 10 y otra regla es que tiene que ser con un decimal. Entonces, yo no puedo meter una nota 7.25. Tengo que meter la nota 7.3, la tendría que redondear. Entonces, bajo esas circunstancias, mi clase de equivalencia principal es la de las notas válidas, es decir, el rango que va de 0,1 incluido hasta 10 incluido. Entonces, ahí, ¿cuáles son los bordes o valores límites? En el lado del 0,1,
Como el 0,1 es justo el límite, le aumento un delta, que en este caso va de punto 1 en punto 1, hacia arriba y el valor siguiente, por lo tanto, es 0,3. Y 1 hacia abajo y el valor siguiente hacia abajo es el 0. Entonces, tendría que tener ahí 3 pruebas, con el valor límite, el valor como tal del rango, que es el 0,1, el más delta, que es el 0,2, y el menos delta, que es el 0. Y lo propio hago en el lado del otro extremo, que es el 10. Entonces, el primer valor es el 10, que viene de la partición de equivalencia. El siguiente valor es el más delta, que sería 10.1. ¿Qué pasa si yo trato de ingresar el 10.1? ¿Cómo responde el SAEW? Y el otro, que es el 0.99, restándole una décima. Y eso es todo en lo que consiste los valores límites, ¿no? Y entonces las siguientes son las pruebas basadas en tablas de decisión. Entonces ahí básicamente lo que tienes es que construir esta tabla que se basa en un concepto de condiciones, de combinaciones, ¿no? Entonces se va combinando las entradas con los efectos, ¿no? Entonces las entradas se convierten en estímulos y en base a esos estímulos tú tienes ciertas acciones que suceden. Y entonces vas construyendo esta tabla de decisión. Y una vez que tienes la tabla de decisión, usando esa tabla de decisión, tú vas planteando el conjunto de pruebas que se derivan de esa tabla de decisión. Es básicamente cómo funciona esta técnica y se debe utilizar cuando la lógica del negocio tiene muchas condiciones, muchas causas con muchos efectos, con muchas acciones a consecuencia de esas causas. La siguiente es la transición de estados. Entonces, nuevamente, lo que armas es un gráfico de transición de estados en donde yo tengo que tener claro cómo es el paso entre un estado y otro, ¿no? Como su nombre lo dice, cómo transita el escenario entre de un estado a otro. Por ejemplo, si estás controlando un ascensor inteligente, ¿cómo transita el ascensor de estar parado a subir, o de estar subiendo a parar, o de estar parado a bajar? Entonces, esas son transiciones posibles que tiene el ascensor y esas están reflejadas en un diagrama de transición de estados en un grafo. Y en base a ese grafo, entonces, una vez que tienes el grafo, tú planteas el conjunto de pruebas. Entonces, lo que estamos viendo es que diseñar pruebas, como cualquier otra cosa ingenieril, no es un tema aleatorio o no es un tema de improvisación, sino que es un tema que puede seguir una técnica estructurada, ¿sí? Entonces, estas son ejemplos de esas técnicas, ¿no? Entonces, nuevamente, partición de equivalencias, ejemplo 1 de técnica, valores límites, ejemplo 2 de una técnica, tablas de decisión, ejemplo 3, otra técnica, transición de estados, 4. Y la quinta de la que habla este capítulo, los casos de uso, ¿no? Entonces, los casos de uso tal vez son los más conocidos por nosotros. Entonces, lo que tú tienes es que el caso de uso no es más que una secuencia de interacción entre los actores y el sistema, ¿no? Entonces, este caso de uso se dibuja, por ejemplo, con notación UML, y una vez que existe ese caso de uso, entonces nosotros pasamos a crear un conjunto de pruebas que cubren todas las interacciones posibles reflejadas en el caso de uso. Y todas estas 5 técnicas de pruebas son técnicas de caja negra. Por 2 razones. Una, porque yo voy a necesitar ejecutar el producto para poder correr estas pruebas. Y 2, porque yo no tengo necesidad de saber la estructura interna ni el código del producto para poder diseñar y ejecutar estas pruebas, ¿sí? Y eso es básicamente lo principal. Entonces, ahí sí, bueno, hay algunas explicaciones adicionales. Esto ya lo dijimos, ¿no es cierto? Cómo funcionan las particiones de equivalencia, si es que es un entero, si es que es un real. Este puede ser interesante, ¿no? Si es que es una cadena, el campo tipo string. Entonces, puedes crear clases, por ejemplo, desde una perspectiva de longitud, que sería el eje de las Y. Entonces, fíjate que yo puedo decir, digamos que este campo es un
un nombre de usuario o un password más bien, una clave, ¿no? Y que la regla del negocio dice que la clave debe tener mínimo 6 caracteres, máximo 10. Entonces, este sería el rango válido. Aquí está, ¿no? Entonces, yo tomaré un dato de prueba de este rango que podría ser, por ejemplo, la cadena XYZ, porque XYZ tiene, no me sirve. XYZ ABC. Ese sí me sirve porque tiene 6, ¿no? Entonces, estoy dentro de este rango. Y basta con este es el representante. Ahora, ¿cómo se comporta el producto si yo voy a un rango demasiado bajo, es decir, menos de 5 caracteres? Yo quiero la clave X1 y trato de que la clave se grabe como X1 y tengo que ver cuál es el comportamiento del sistema. Me tiene que decir clave inválida, es demasiado corta, escojo una clave de 6 a 10 caracteres. Y el siguiente caso de prueba, este sería mi caso de prueba 1, clase de equivalencia válida, caso de prueba 2, clase de equivalencia no válida, hacia abajo, y la 3 hacia arriba. Entonces, hacia arriba yo escojo, trato de poner como clave esto, ¿no? Entonces, 9, 10, ABC. Entonces, ya me pasé de los 10, ¿no es cierto? Entonces, esto también me debería rechazar. Entonces, es caja negra. Yo meto todo esto para ver si me deja tener esa clave o no, y me debería decir que no, que esa es una clave inválida porque es demasiado larga. Y que por favor escoja una clave entre 6 y 10 caracteres. Y esos son los 3 casos de prueba con los 3 datos de prueba que yo diseñaría para probar este campo, en este caso de password, ¿no? Bajo las condiciones de la regla de negocio. Entonces, lo propio puedes hacer cuando hablas de fechas. Aquí estamos hablando de los meses, ¿no es cierto? Del 1 al 12 es lo válido. Aquí los días dentro de un mes. Entonces, aquí es un poquito más complejo porque siempre pueden ir de 1, estoy en el día 1 de marzo, hasta el máximo, ¿no? Y como sabemos, el máximo puede ser 30, 31 en la mayoría de los casos, o en un año, en un caso, va a depender del año, ¿no? En febrero, pues podría ser 28 o podría ser 29, dependiendo de si es bisiesto o no. Entonces, también los rangos pueden ser calculados a través de una fórmula. Entonces, yo veo en la fórmula si el año cae bisiesto y entonces yo ya sé que el máximo, si el mes es febrero, si el mes es 2, el máximo es 29 en bisiesto, 28 en no bisiesto. Si el mes es diciembre, el máximo es 31. Si el mes es enero, el máximo es 30. Me parece que enero solo tiene 30 días. Y eso, ¿no? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, si estás hablando de fechas de nacimiento, yo puedo decir que el sistema acepta fechas desde el año 1950 hasta el año 2020, por decirte algo. O al año, sí, no sé. Entonces, estos rangos también pueden estar determinados por la lógica del negocio. Pero eso está en la especificación y en base a eso tú determinas los casos de prueba válidos e inválidos. Esto sería para horas, minutos y segundos. Y entonces, si yo voy a ver que un campo me deja meter bien los minutos, entonces tendría que coger un representante válido, por ejemplo, el minuto 27 de un video, un representante inválido, el minuto menos 10, y un representante inválido del otro lado, el minuto 80, sabiendo que los videos no deben exceder de un minuto. Entonces, no va a existir nunca, perdón, de una hora, no va a existir nunca el minuto 80. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Luego, que no está en el libro, pero es importante, obviamente las clases de equivalencia se hacen por variable, pero en una interfaz vas a tener varias variables. Por ejemplo, el precio más el descuento más el valor por la entrega a domicilio. ¿Sí? Y entonces en el precio yo puedo tenerlo válido, cualquier precio positivo, entonces representante 1000. Una inválida, ningún precio puede ser negativo, entonces el menos 1000. Otra inválida, ningún precio puede ser no numérico y pongo una cadena de caracteres para ver cómo se comporta el sistema. El descuento puede ser un porcentaje, por lo tanto un valor válido es un porcentaje válido, 10%, uno no válido, uno negativo, uno no válido del otro extremo, uno que se pasa de 100% y otro que puede ser un valor no numérico, trato de meter una cadena en vez de un porcentaje. Y digamos que las entregas
pueden ser solamente $6 si es cerca, $9 si es medianamente lejos y $12 si es súper lejos. ¿Sí? Y esos son los 3 valores válidos. Entonces, estos 3 son válidos y aparte de eso, cualquier otro valor, por ejemplo, 4 no es un valor aceptable porque en el negocio no se cobra 4 en ningún caso y también una cadena de caracteres. Entonces, aquí estaría el conjunto de casos de prueba con sus respectivos representantes para cada una de las variables de esta interfaz. Y ahora viene el asunto de los suites de prueba. Entonces, fíjense en que acá nuevamente están las variables con sus respectivos representantes, ¿no? Que habíamos puesto acá. Y ahora entonces empiezo yo a jugar a definir los casos de prueba. Entonces, caso prueba número 1 va a ser el precio de venta con su representante válido que es 1000, descuento con su representante válido que es 10% y el ¿cómo es la entrega a domicilio? Con un representante válido que es $6 porque era cerca. Ese es mi primer caso. En el segundo caso, sigo manteniendo el mismo precio, el mismo descuento, pero pruebo el otro valor de entrega, que es 9. Y en el tercer caso, lo mismo. Los 2 primeros se mantienen igual y el tercero va al siguiente valor válido. Entonces, con 3 casos de prueba, he probado todos los valores válidos de entregas, ¿no? Que son 6, 9 y 12. Ahora empiezo a jugar con valores no válidos. En el caso de prueba número 4, voy a tratar de utilizar la interfaz con un dato de prueba de precio no válido. Voy a tratar de utilizar la interfaz con menos 1000. Pero me voy a mantener con un descuento válido y con un precio de entrega a domicilio válido. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que tú vas haciendo es armando combinaciones de los representantes de todas las variables dentro de una misma interfaz. Y entonces, evidentemente, van creciendo los casos de prueba. No voy a poder hacer todas las combinaciones, luego priorizo y escojo aquellas combinaciones que son más importantes probar en el sentido de que son más usuales o más riesgosas. ¿Sí? Entonces, esa es la idea general. Valores límites, ya dijimos, se basa básicamente en coger un delta y restarlo y sumarlo a los valores de los rangos, como por ejemplo aquí, ¿no? Entonces, si el 0 es el límite, le resto un delta y le sumo un delta, en este caso es un valor flotante con 2 decimales, por lo tanto, la unidad de delta es 0,01. Y lo propio acá, si mi valor límite es 100, entonces el más delta es este y el menos delta es este. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de prueba. ¿Sí? Solamente para un solo campo, que es este campo, que es un porcentaje de 0 a 100. De hecho, aquí está, es un porcentaje de descuento de 0 a 100. Entonces, para probarlo bien, utilizando no solamente partición de equivalencia, sino valores límites, aumentan los casos de prueba. Esa es un poco la idea de esto. Las tablas de decisiones, entonces, como vimos, es básicamente colocar condiciones y acciones. Entonces, por ejemplo, este sería un caso de cómo funciona un sistema inteligente o automatizado para uso de la policía, ¿no? Entonces, en el sistema tú vas ingresando lo que va pasando en el escenario que se está controlando, ¿no? Entonces, se le pide la licencia. Entonces, si no tiene licencia, de acuerdo a las reglas del negocio, la acción es arresto, ¿sí? Entonces, así va señalando, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, el tema del registro. Si no tiene registro, es decir, matrícula, ¿no es cierto? Si no tiene registro, entonces la acción es ticket de infracción, ¿sí? Ah, y aparte la multa, ¿no? Si no tienes licencia, te arrestan y te cobran 250 de multa. Si no tienes matrícula, no te arrestan, pero sí te dan un ticket de infracción, te bajan puntos y además te cobran una multa de 25. ¿Sí? En límites de velocidad, si mi exceso de velocidad es hasta 10 kilómetros por hora exceso, entonces te dan una advertencia y no te cobran multa. Pero si me accedo más de 25 kilómetros por hora, entonces te arrestan y te cobran una multa. Entonces, fíjate cómo esta tabla de decisión va reflejando en condiciones y acciones cómo debe comportarse el sistema,
¿no es cierto?, en función de la condición. Si pasa tal condición, ejecute tal acción. Y entonces de aquí yo ya claramente puedo derivar todos los casos de prueba que necesito para saber si este sistema de la policía está correctamente implementado. Y este es otro ejemplo de una tabla de decisión. En este caso es un tema de banco online, ¿no? Entonces, para poder hacer por ejemplo, cualquier transacción, por ejemplo, una transferencia o sacar plata, yo necesito poder dar un PIN, ¿no es cierto? Poder y tener el saldo suficiente y poder saber, por ejemplo, a quién voy a transferir, ¿sí? Entonces, si es que las tres cosas se dan, si es que hay saldo, si es que yo he dado la cuenta a la que quiero transferir correctamente y he dado mi clave, entonces se realiza la transferencia. Entonces, aquí tenemos otra manera de representar condiciones y acciones, ¿no? Entonces, estas serían las condiciones y estas serían las acciones. Entonces, fíjate que, por ejemplo, la acción de negar de transferencia se da porque no hay el saldo suficiente. Esta es la negación, ¿no es cierto? Entonces, significa que el saldo no hubo. Entonces, si yo quiero transferir $100 y solo tengo 50, pues me niegan la transferencia. O si el receptor es incorrecto, yo no doy un número válido de cuenta, entonces me niegan la transferencia. ¿Sí? Entonces, aquí te va indicando igual de una manera gráfica, en este caso, cómo las condiciones van dando la pauta para las acciones. Y en base a esto yo podré definir casos de prueba. Esa es la idea. Y entonces, de este grafo yo puedo derivar la tabla. Y de la tabla yo podré derivar los casos de prueba. Y finalmente, las transiciones de estado, ¿no? Entonces, esta es la última técnica de la que hablaba esta parte del capítulo. Y entonces, este es un ejemplo un poco por fuera para darnos cuenta el tema, por fuera de lo que sería un software, ¿no? Para darnos cuenta un tema de las transiciones, ¿no? Entonces, digamos que cuando tú naces soltero, ¿sí? Entonces, si estás soltero, tú puedes pasar de soltero a casado. Y si estás casado, tú puedes pasar de casado a divorciado o a viudo. Y si estás divorciado, tú puedes volverte a casar. Y si estás viudo, tú puedes también volverte a casar. ¿Sí? Entonces vas pasando, transicionando de estados. Por supuesto, hay otro estado que se puede dar en cualquier momento, no importa tu estado civil, que es que de repente puedes pasar a estar muerto, ¿no? Entonces estoy soltero y me muero, estoy casado, me muero, estoy divorciado, me muero, estoy viudo, me muero. Entonces en cualquier momento también puedes cambiar de estado a morir, ¿no? Pero hay ciertos cambios de estado que no se pueden dar. Por ejemplo, yo no puedo pasar de soltero a divorciado, ¿sí? Porque para poder ser divorciado previamente debo haber estado casado. Entonces solamente estando casado puedo divorciar. ¿Sí? Entonces, sí ves como hay ciertas transiciones de estados que no son válidas y otras transiciones que sí son válidas y van marcando un flujo. Entonces, eso es lo que representa el árbol de transición. Y obviamente, entonces, una vez que yo dibujo este árbol de transición de estados de mi sistema, puedo establecer el conjunto de casos de prueba para utilizar. Entonces, fíjate, esta sería ya la tabla que representa los cambios de estado, ¿no? Entonces, yo puedo pasar de haber nacido a estar soltero y morir, o de haber nacido a soltero casado y morir, o de haber nacido soltero casado enviudar y morir. Y lo triste es que siempre acabas al final muerto, ¿no? Entonces, pero bueno, muerto o casado, dice aquí. En todo caso, esa es la idea general. Entonces, tienes las tablas de transiciones de estado y con esa tabla de transición de estados ya planteas los casos de prueba. Y por último, el bien conocido caso de uso, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un caso de uso. Aquí están los actores que para nosotros van a venir a ser usuarios. Por ejemplo, el cajero, y el cajero de lo que se encarga es de cobrar por la comida, si estamos hablando de un restaurante, ¿no? En cambio, el que sirve o el mesero se encarga de registrar la orden de la comida y luego se encarga de servir la comida también. Entonces, cada uno de estos vienen a representar o vienen a convertirse para nosotros como testers en casos de prueba.
basado en este caso de uso general, donde me muestra todas las interacciones que tienen los usuarios, los distintos tipos de usuarios con las distintas funciones del sistema. ¿Sí? Entonces, de eso es básicamente de lo que hablaba, como ustedes leyeron, este capítulo. Y entonces, ahora que ya nos hicimos ese pequeño resumen y de paso ya nos vamos preparando para el examen, vamos a intentar resolver juntos algunos de los ejercicios con algunos tips que les quiero compartir. Déjenme nomás, siempre que pongo el PowerPoint se me traba a veces, entonces déjenme salirme de acá y ahora sí les puedo compartir. Entonces, en el tiempo que nos queda, vamos a repasar los ejercicios, a pesar de que todo el mundo tuvo, pues, en su deber las respuestas correctas. Quiero más que no solo las respuestas, que ya sé que todos encontraron las respuestas correctas, quiero ir otra vez sobre el tema de los tips, ¿no? De cómo resolver estos ejercicios de la manera más apropiada posible. Entonces, déjenme ver, el primer ejercicio planteado en el libro es el ejercicio número 87, que es este que está acá. Entonces, este lo voy a resolver yo y luego vamos a hacer una ronda entre todos, así es que atención, para que ustedes también intenten seguir esta lógica de resolución. Entonces, yo voy a usar ahorita una técnica que se llama think aloud. Think aloud significa que lo que tú vas pensando lo vas diciendo para que las otras personas vayan enterándose cuál fue tu proceso interno, ¿no? Entonces, digamos que estoy dando mi certificación y me sale esta pregunta, el 87. Entonces, lo primero que yo hago es leerme con cuidado en este caso, el enunciado, ¿no? Dice, considere los siguientes productos de trabajo de las pruebas y sus propósitos. Entonces, ya me ubico mentalmente en la temática, productos de trabajo y objetivos o propósitos de producto de trabajo. Luego, lo segundo que yo me fijo es en la estructura de la pregunta. Es la pregunta que tiene numerales romanos y que las respuestas implica, en este caso, combinaciones de esos numerales romanos. Entonces, estas son las preguntas más largas, o sea, que toman más tiempo. Por lo tanto, yo necesito una estrategia para reducir el tiempo que me va a tomar resolver esta pregunta. Entonces, vuelvo al enunciado donde me dice que debo empatar producto de trabajo con propósito. Y entonces, ahora sí voy a lo que conozco y escojo, por ejemplo, escojo el producto de trabajo que para mí estoy más segura de la respuesta, que por ejemplo sería el procedimiento de prueba. Entonces yo estoy completamente segura que un procedimiento de prueba lo que sirve es para dar la secuencia de acciones, que es el de más bajo nivel. Entonces yo sé a ciencia cierta que el numeral 3 se relaciona con el numeral 4. Entonces como yo estoy segura de ese conocimiento, entonces voy a las opciones para ver cuál de las opciones me permite relacionar el 3 con el 4. Y esa es la A y la C. Porque en las otras le relaciona con el 5, que no es, y en esta dice el 2 o el 3, lo cual no tiene sentido. Entonces, fíjate que yo solamente con la información que yo estoy segura, que es que 3, procedimiento de prueba, va con 4, que es acciones, yo ya restringí las posibilidades a solamente 2 opciones, que son la A o la C. Entonces, ahora me concentro en esas dos y digo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? 2 va con 5, están en ambas. Y la única diferencia es la primera condición. En la A, una va con 4 y en la C, una va con 5. ¿Sí? Entonces tengo que ver y diferenciar, tengo que ir a ver cuál es una y si a una le corresponde el 4 o le corresponde el 6. ¿Le corresponde el 4 o le corresponde el 6? Una es la especificación del diseño de pruebas. La 4 es la secuencia de acciones de las pruebas. Y la 6 es las condiciones de prueba. Como sabemos que la secuencia de acciones le corresponde a la 3 y no a la 1, de hecho esta ya no es. Entonces, como esto es falso, por descarte yo me quedo con C. Y C es la respuesta correcta para esta pregunta. Entonces, fíjense en que yo ni siquiera tuve que leer todas las condiciones, todos los romanos, ni tampoco tuve que leer la B ni la D,
sino simplemente directo ir a quedarme con las dos finalistas, digámoslo así, que eran la A y la C, y luego entre las dos ver cuál es el elemento diferenciador, que era esta primera preposición, y ya en base a eso dilucidar cuál era, que es la C. Por supuesto que diciéndolo alto me demoré un montón, pero si todo ese proceso es interno tuyo, mental, va a ser mucho más rápido. Entonces, quisiera que para la 88, que también es con numerales, pruebe uno de ustedes. Ismael, por favor. Resuelve este ejercicio por descarte. Ya, bueno, leo las opciones. Sí, léele el enunciado y haz tu resolución, pero ve contándonos tu razonamiento. Ya, dice, usted está probando un sistema de comercio electrónico. 1. Un área de interés es la habilidad de cargar una compra a una tarjeta de crédito compatible durante el proceso del pago. 2. Usted tiene una lista de todas las tarjetas de crédito compatibles. 3. Usted documenta las acciones que deben ser tomadas cuando se está probando el proceso de pago. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1. A1. Se ocupa de las condiciones de prueba. 2. Es parte del caso de prueba. 3. Es parte del procedimiento de prueba. B3 se ocupa de las condiciones de prueba, 1 es parte del caso de prueba, 2 es parte del procedimiento de prueba. 1, 2 y 3 pertenecen a una especificación de diseño de las pruebas. 1, 2 y 3 pertenecen al plan de prueba. Y ahora, ¿cómo encuentras la respuesta? ¿Cuál es la respuesta según tú? A ver, 1 dice, bueno, A dice que es 1, se ocupa de las condiciones de prueba, es decir, un área de interés es la habilidad de cargar una compra a una tarjeta de crédito compatible durante el proceso del pago. Yo creo que sí se ocupa de las condiciones de las pruebas porque habla de que es la habilidad de cargar una compra a una tarjeta de crédito compatible durante el proceso del pago. Entonces está describiendo el proceso y por eso podría decir que se encarga de las condiciones de la prueba. Esa es una condición, así es. Dice 2, es parte del caso de prueba. Usted obtiene una lista de todas las tarjetas de crédito compatibles. Claro, sería un caso de prueba porque en este caso sería tener todas las tarjetas de crédito compatibles. Comprobar que la lista sale y ahí están todas las tarjetas. Eso debe Sería ser un caso parte del específico. caso de prueba. Y 3 es parte del procedimiento de prueba. A ver, 3, usted documenta las acciones que deben ser tomadas cuando se está probando el proceso del pago. 3 es parte del procedimiento de prueba. Acuérdate que siempre el procedimiento es el de más bajo nivel y tiene que ver con las acciones. Entonces el hecho que diga acciones ya es de hecho un procedimiento de prueba. prueba. Así es. Entonces, como las 3 cumplen, la respuesta es A, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, la respuesta B yo diría que no puede ser porque ya dice de cabeza que la tercera se ocupa de las condiciones de prueba y no es así, se ocupa de las acciones. Correcto. La C, bueno, dicen que las 3 pertenecen a una especificación del diseño de pruebas, entonces no sería la respuesta correcta. Y la D pertenece al plan de prueba, bueno, ya está aquí, ya no está hablando en este caso, describiendo si es condición, caso o procedimiento. Claro, el plan ya se pasó a hablar de otra cosa totalmente distinta, ¿no? Que es el cronograma y todo eso. Entonces, la D no tiene nada que ver ahí. Que por descarte es la opción A. Así es. Por descarte y también porque todas son verdaderas, ¿no? Pero sí pudiste haber descartado de una la D, porque no se habla para nada de planes, ¿no es cierto? Estamos hablando solamente de lo que es procedimientos de prueba, condiciones de prueba y casos de prueba, pero nada de planes. Y como tú decías, ya de plano, sabiendo que el procedimiento de prueba tiene que ver con acciones, ya podías descartar también la que dice lo contrario, ¿no? Que me parece que es la B. Y se te quedaba la A, que en efecto es la respuesta correcta. Ok, gracias Ismael. Vamos a pasar a la siguiente. La 90, Ricardo. Este está gordo. Profe, Ricardo me llamó y me dijo que se le había ido la luz porque
Está cayendo una tormenta eléctrica por su casa, Sí, entonces. acá también está lloviendo. Ya no hay problema, es que yo como estoy con la pantalla compartida no veo El ahorita profesor lo luz. que él me llamó y me dijo que le diga por si acaso, que si es que le preguntaron. Ya, no hay problema. Entonces, Brian, Bueno, hija, dale, ya te ya, pongo, déjame ponerte un poquito más. Aquí este era un poquito largo, pero veamos cómo te va. Si lo ya puedes le. leer y lo resolvemos juntos. Un analista de negocios desempeñando un rol de probador escribió el siguiente fragmento de un procedimiento de prueba. La primera dice crear una nueva cuenta de usuario, tratar de llevar a cabo acciones inválidas de esa cuenta, verificar el rechazo de esas acciones. Eh, Parece que será la 2. 3. Ujú. Llevar a cabo una Sí, esa era secuencia la 2, se ha de comido ahí. válidas para la cuenta, asegurar que los datos financieros estén en equilibrio. Y cuarto, dice eliminar la cuenta, asegurar que la información de la cuenta sea archivada en vez de que sea eliminada. Ujú. Entonces vemos que este procedimiento de prueba tiene 4 pasos o acciones, ¿no? Desde crear la cuenta hasta eliminarla la cuenta, ¿no? Entonces crea la cuenta, hace acciones inválidas, luego hace acciones válidas o transacciones válidas y luego la elimina. Entonces ese es el camino que vamos a seguir en este procedimiento de prueba. Ahora sí veamos las opciones en romanos. Dale. Dice, considere las siguientes suposiciones que este procedimiento de prueba podría ser acerca de las personas quienes ejecutarán la prueba. La primera dice, ellas comprenden de manera cómo el software funciona, es decir, cómo logran tareas particulares con este. La segunda, ellas comprenden el problema del negocio que el software soluciona y serían capaces de diferenciar el comportamiento correcto del incorrecto. Ujú. Dice, ellas comprenden la estructura interna del sistema. La cuarta dice, ellos estuvieron involucrados en la escritura de la especificación de los requisitos. Y la quinta dice, ellas tienen permiso para crear y eliminar cuentas y para inspeccionar los datos archivados. Ujú. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ya, la pregunta sería, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ajá, entonces ahí como lo que te pregunta es verdadera, para descartar, lo primero que tienes que hacer es tratar de ver cuáles de estos romanos son de hecho o de plano falsos. Entonces, a tu criterio, ¿cuáles de esos 4 son de plano falsos? Ya, entre ellas, la de comprender cómo el software funciona, eso es correcto. Ellos están en la obligación, digámoslo así, de comprender cómo funciona el software, por lo tanto, la primera sí es correcta. Ujú, Comprenden el problema del negocio, eso también debe ser correcto porque para poder utilizar el software ellos deben comprender el problema del negocio. ujú, Tercera, dice, ellos comprenden la estructura interna del sistema. Esta es incorrecta y bueno, no considero que sea necesaria. Por lo ujú, tanto, las que incluyan esta ya quedarían descartadas, como sería correcto. la opción B. Ujú, Todas son necesarias, entonces también sería descartada. Y ujú. todas son suposiciones innecesarias. Esta también sería incorrecta porque, como acabamos de decir, la primera y segunda sí serían necesarias. Así es. Y Por la eso tercera quedaría no la es opción. necesaria. Ujú. Exacto. Y entonces por eso, solamente hablando de la opción 3 ya la respuesta sería la D. Pero de ahí como otra necesaria podría ser también que estuvieron involucrados en la escritura y especificación de los requisitos y eso no es correcto tampoco porque únicamente ciertos stakeholders nomás están involucrados. Así es, no hace falta que el tester esté involucrado en la especificación. Bueno, aquí se me han dañado los números, digo las letras, pero son A, B, C, D. Entonces, bajo ese criterio de que con la 3 y la 3 falsa y la 4 falsa ya descartaste algunas, ¿cuál letra es la que te queda? La opción correcta sería la D. Ajá, que bueno, aquí está mal puesto, no es A, B, C, D. Como está en Word se me ha cambiado solito, que es esta última, ¿no? Entonces, Sí. no es necesario que comprendan la estructura interna del sistema, que sepan cómo está la arquitectura, cuáles son los tipos de datos, cómo es el algoritmo. No necesitan eso porque tienes un procedimiento de prueba de caja negra. Entonces, no necesitas conocer estructuras, solo especificación. Por eso sí es importante que comprendan el funcionamiento del software y comprendan el negocio, ¿no?
Y la cuarta, que no es necesaria, es que hayan ellos sido quienes escribieron la especificación de requisitos. Es como ustedes en el proyecto, ¿no? Nosotros no nos involucramos en el desarrollo, por ende, no nos fuimos parte de la escritura de la especificación de los requisitos. Sin embargo, no necesitamos haber escrito los requisitos como para poder entenderlos, saber cómo debe funcionar, saber lo que necesitan los clientes y por ende poder hacer las pruebas. Ajá, entonces la respuesta correcta es la D. Y como les digo, traten siempre, sobre todo en estas que son de numerales y combinaciones de numerales, de ir por descarte. Porque lo otro, o sea, ir en secuencia también, obviamente vas a llegar a la respuesta correcta, pero te va a tomar mucho más tiempo. Entonces, esta es más sencilla. Andrés, o ahorita fue Andrés, no, ahorita fue Brian, ¿no es cierto? Bolívar Andrés, por favor. Esta es la 91. Sí, profe, yo sí estoy. Ya, sí, es que no que le iba a repetir al Brian. Entonces la 91, esta es mucho más rápida. Ya, profe. Resuélvela, dale. Ya, igual. Leo las opciones, profe. Ajá. Primero siempre el enunciado, ¿no? Ya, profe. Bueno, entonces dice que el objetivo de aprendizaje es el término. Y la pregunta es, ¿qué es la trazabilidad? Entonces, como primera opción, tenemos a la capacidad del producto del software para hacer posible que el software modificado sea aprobado. Opción B, la capacidad de identificar los ítems relacionados en la documentación y el software, así como los requisitos con las pruebas asociadas. Opción C, un método para las pruebas de integración donde el componente es probado primero en la parte superior de la jerarquía de componentes. Y la opción D, que es el grado en el cual un requisito es formulado en términos que permiten el establecimiento de diseños de pruebas. Entonces, siempre hay una opción que es del todo lejana, que en este caso, ¿cuál sería la que de plano descartarías? ¿Cuál letra? Yo descartaría... Así de plano, porque no tiene nada que ver. Sí, yo descartaría la opción D. Ya. Sí, La porque D no tiene nada que ver con grado de requisitos, ¿no es cierto? Ajá, Entonces, porque no tiene esa nada no que ver es. con el grado de requisitos. De Ajá. ahí, entre las que yo estaría dudando sería entre la A y la B, pero Ya. Sí, me porque la lanzaría, C tampoco tiene nada que ver, ¿no? Habla de ajá, la método de C pruebas también de tiene, integración. Y ajá, acuérdense tiene que un pruebas significado de diferente. integración es niveles, ¿no? Y entonces ahorita no estamos hablando de niveles, estamos hablando de técnicas de diseño. Entonces la C tampoco va. En efecto, queda entre la A y la B. Y entonces ahí, ¿qué Ajá. haces? Entonces ahí verificaría los términos en el texto que se menciona. Y bueno, como se dice esto, entonces yo escogí la opción B, que es la capacidad de identificar los ítems relacionados en la documentación y el software, así como los requisitos con las pruebas asociadas. Y esa es la respuesta. Y para que nos acordemos todos, porque es bueno tener ayudas memorias, la trazabilidad tiene que ver con dos términos claves de la respuesta B, que es la correcta. El tema de relación, porque la trazabilidad me permite relacionar una cosa con otra, y otro término sinónimo, que es el tema de asociación. Entonces, si la opción te habla de relacionar elementos, componentes, ítems, ¿no es cierto? Como en este caso, o de asociar. Entonces, esa opción sí está enmarcada dentro de lo que es la lógica de la trazabilidad, que es tener una asociación, una relación, una identificación entre un elemento actual y un elemento previo, o al revés, de un elemento actual hacia un elemento futuro, dependiendo de si es trazabilidad hacia adelante o hacia atrás. Entonces, en efecto, la respuesta es B. Y lo importante de hacer estos ejercicios es que, aparte de que con la práctica te vas volviendo más veloz, digámoslo así, más eficiente, es que vas afianzando tus conceptos, ¿no? Porque necesitamos que todos estos términos ya nos queden claros y ya sea para nosotros, digamos, terminología dominada, ya sea parte de nuestro vocabulario. Cuando alguien nos diga, es que tenemos que tomar en cuenta la trazabilidad, tú inmediatamente ya sepas de qué te está hablando, ¿no? O cuando alguien te diga, oye, hay que hacer una prueba de integración, tú inmediatamente ya sabes que te está ubicando en los niveles de una estrategia de pruebas y que te está hablando del tercer nivel.
Entonces, es básicamente ir adquiriendo vocabulario, pero en este caso vocabulario especializado en temas de pruebas. Entonces, eso es un poco la razón del tiempo que estamos invirtiendo en hacer estos ejercicios. Y bueno, ahora ya solo tenemos un conjunto más que va esta semana. Vamos a resolver uno adicional para hacer todos. ¿Quién me falta? ¿Quién no ha participado aún, chicos? Brian, Ismael, Andrés. Andrés falta resolver, ¿verdad? Sí, profe, yo falto. Ya, entonces escoge cuál quieres resolver. Tenemos el 95, escojamos uno más La interesante. 95. No, pues uno ¿Cuál? más. Deja ver Ahí uno de cómo los está. que tiene. Uno de los que tienen dibujitos ha de ser. Aunque no creo que no he tenido los dibujitos aquí. Y justo he estado aquí sin los dibujitos. No decía nada, profe, la 95. Ya no es culpa, no. No, deja ver, acá tengo dibujitos, ¿ves? Yo siempre tengo el plan B, así es que aquí está, este quisiera resolver. Más que todo porque nada quita que les toque en el examen uno parecido, ¿no? Y es importante que tengamos la estrategia. Entonces, dale, léete el enunciado y lo resolvemos juntos. Ok, dice la 100. Un cajero automático tiene el siguiente diagrama de transición de estados para el control de retiros. Ya. Más o menos cuéntanos el diagrama, así rapidín. Ya, como podemos observar, tenemos donde comienza todo es el esperando por el cliente, y de ahí podemos irnos a validando el PIN, y de ahí existe una función que puede regresar a mismo validando el PIN, que es ingresar el PIN inválido con un mensaje de error. De ahí podemos dirigirnos a esperando por el cliente de nuevo, ya sea cancelada la transacción en este caso, o podemos dirigirnos a procesando el pedido siempre y cuando ingresando el PIN sea válido. Entonces ahí lo que va a pasar es para pedir la cantidad. Entonces en procesando el pedido podemos volver ahí, ya que creo que ahí hay, o sea, no, ahí según yo faltaba un mensaje, o sea, la función que está Sí, haciendo aquí procesando el falta en pedido. el dibujo el mensaje de la razón que da la vuelta. Ya Pero va. bueno, más allá de eso, da la vuelta y si puede salir por cancelar, ¿no es Claro, cierto? puede empezar por cancelar o ingresando la cantidad y entregando el efectivo en sí. Y Que sería regresamos. lo que en realidad quisiéramos, ¿no? Porque a la final, tanta explicación, lo que queremos es que nos dé la plata. Entonces, ese sería el camino feliz. Ok, Claro. ese es el diagrama de transición de estados de un típico ATM, ¿no? De un cajero automático. Entonces, ahora sí leamos el enunciado. Y dice, asuma que quieres desarrollar el mínimo número de pruebas para cubrir cada transacción en el diagrama de transición de estados. Asuma además que cada prueba debe empezar en el estado inicial, esperando por el cliente, y debe terminar cualquier momento que retorne al estado inicial, esperando por el cliente. ¿Cuántas pruebas necesita usted? Ajá, y bueno, ahí ya está señalada la respuesta, ¿no? La respuesta correcta es 3. Ahora, la pregunta para ti es, ¿por qué es 3 la respuesta correcta? ¿Cuáles serían esas 3 pruebas? Yo elegí, es que yo hice de varias, porque cogí de esperando por cliente, me fui a validando el PIN, Ajá, hice el proceso normal, o ya. sea, ingresando, voy El a validando proceso el que te lleva a PIN, que te dé la plata, ¿no es cierto? claro que me daba la plata, y de ahí Ya. comencé a hacer diferentes, y la mayoría me salió 3, por ejemplo, fui esperando por el cliente, me fui a validando PIN, me regresé a validando PIN y me fui a cancelar en este caso. O también me fui a esperando por el cliente, validando el PIN, procesando el pedido, y me fui por cancelar con el mensaje de despedida que no recibí el dinero. Es decir, básicamente fuiste caminando por todos los posibles escenarios, ¿no es Claro, cierto? y cogí el que menos me dio, que es el 3. El Ya. 1 no hay porque no se puede regresar en sí mismo. Entonces fui por el 5, que sí creo que hay como, pero tampoco dije no, quiero el mínimo. Entonces, como la mayoría me daba el 3, entonces me elegí por el 3. En un caso también hay Ok. como dar 2, pero no había opciones 2. Entonces, así fue como hice ese. Cogí el 3. Sí, la respuesta es 3, pero sí vale la pena hacer un pequeño razonamiento y con esto terminamos por hoy porque se nos acabó el tiempo. La clave aquí es que se quiere el mínimo número de pruebas.
Y no es solamente porque este enunciado caprichosamente dice eso, sino que nosotros como buenos diseñadores de pruebas, como buenos ingenieros, siempre buscamos el diseño más sencillo. Y el diseño más sencillo incluye minimizar la cantidad de pruebas que tienes que hacer para probar bien, ¿no? Porque no se trata de minimizar para ser incompleto, sino de minimizar para no hacer trabajo innecesario. Entonces, la idea es probar completamente todos los estados de este sistema, pero con la cantidad mínima de pruebas. Eso significa recorrerte todas las transiciones que son las flechas. Entonces, una prueba, como bien decías tú, es la prueba, la que más nos gusta, que es que nos dé la plata, ¿no? Entonces, empiezo aquí, fíjense las flechas que yo voy tomando, ¿no? Empiezo aquí, voy por acá, doy el pin, acá digamos que a propósito doy un pin inválido para hacer esta transición, entonces me equivoco del pin, pero le vuelvo a dar. Como quiero ir por el camino feliz de que me dé la plata, entonces ingreso el pin válido y pongo la cantidad. Entonces él va a verificar si tengo el saldo, que es lo que pasa acá, porque no me va a dar más plata de la que tenga. Entonces aquí el texto que falta es ver que haya saldo. Y si es que es así, entonces como es válido, me entrega el efectivo. Entonces, fíjense que yo me recorrí otra vez todas estas flechas, la que entra, la que va por acá arriba, la que da la vuelta aquí, la que viene acá, la que busca aquí el saldo y la que me devuelve. Pero me faltaron estas flechas de acá, esta, la que dice cancelar mensaje de despedida, esta otra cancelar mensaje de despedida, aún no están probadas. Entonces, con un solo caso de prueba, yo recorrí la mayoría de las cosas, pero hay dos cosas que no he probado. Entonces, necesito un segundo caso de prueba. Y entra por aquí, va por esperando al cliente, ingresa el PIN, va a validar el PIN, pero aquí yo caprichosamente decido cancelar y me dice, bueno, gracias y hasta luego. Entonces viene por acá y se vuelve el cajero al estado esperando cliente. Entonces ya cubrí esta otra transición que me faltaba con dos casos de prueba, el grandote y este chiquitito de cancelar. Hay solamente una transición que me falta probar, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, para eso debo crear un caso de prueba que entra esperando al cliente, pide el PIN, valida el PIN, no necesito correr porque ya ejecuté, entonces de una doy un PIN válido, pongo una cantidad y mientras está procesando el pedido, yo cancelo. Y eso le obliga al sistema a pasar por esta transición y regresa acá. Entonces, esos son los tres casos de prueba. El caso de prueba Happy Day, que se llama el camino feliz, que es el camino que recorre la mayor cantidad de transiciones y finalmente da el resultado esperado por el cliente, que es su plata. Y luego los otros dos caminos, que en este caso son dos caminos de cancelación arbitraria, una mientras se está validando el PIN y otro mientras se está procesando, que me permite probar que el sistema se comporta bien el momento que el cliente decida arbitrariamente cancelar su transacción a medias, ¿no? Que sería un escenario típico en el cual el sistema se muere, porque si no está controlada esta transición, podría bloquearse, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales, o más bien dicho, esos son los tres casos de prueba de los que habla la respuesta. Porque claro, como es ABCD, solo te dice cuántos son, pero no te dice cuáles son. Entonces, los que son, el cuáles se responde como les acabo de comentar. Y bueno, se nos acabó el tiempo. De aquí ya solamente nos resta la última parte del capítulo 4 en cuanto al trabajo individual hasta el día martes, no se olviden. Luego, el martes hemos de hablar del examen y de lo que nos viene en el resto de la semana, que es básicamente entregar el informe y dar el examen justamente. El examen lo damos el jueves, así es que agéndense desde ya. Igual que hicimos el primer bimestre, pues nos vemos jueves solamente para el tema del examen. Y eso sería todo por hoy, chicos, y ya estamos cerca de terminar. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Gracias, Sandra. Hasta luego. Gracias, Chao, Sandra. Hasta el chicos. Que martes. estén muy bien. Hasta luego.